En un mundo lleno de información, no todo lo que brilla es verdad. A veces las voces que se alzan con fuerza nos hablan de personas que nunca han existido, de eventos que jamás ocurrieron, de historias tejidas entre la fe y la ficción. Hoy, querido hermano y hermana en Cristo, abrimos las puertas a una de esas historias que ha comenzado a circular por redes sociales y plataformas digitales, como si fuera una revelación, el misterioso surgimiento del Papa León XIV. Pero ¿quién es este Papa del que muchos están hablando? ¿Por qué hay videos que lo presentan como sucesor del Papa Francisco? ¿Y cómo es posible que un nombre papal como León XIV aparezca en pleno 2025 si la historia oficial de la Iglesia no lo reconoce? Este video no es una teoría conspirativa, es una meditación, una reflexión profunda sobre la naturaleza de la verdad, la fe y las fuerzas invisibles que buscan confundir al rebaño del Señor. Nos adentraremos en la historia del supuesto Papa León XIV, desentrañando el origen del rumor, la figura real que ha inspirado la narrativa y lo que esto revela sobre la espiritualidad de nuestro tiempo. Primera parte: la aparición de un nombre que no existe. Comencemos con la evidencia. En la historia de la Iglesia Católica han existido 13 papas con el nombre de León. El último fue León XIII, quien murió en 1903. Desde entonces ningún pontífice ha tomado ese nombre. No existe hasta el día de hoy un Papa León XIV. Entonces, ¿de dónde surgió este nombre? En YouTube circula un video que presenta a Robert Francis Prevost como si hubiera sido elegido en un cónclave posterior a la muerte del Papa Francisco. El video, de tono solemne y profundamente espiritual, narra su vida, su misión en Perú, su formación agustiniana y su elección bajo el nombre de Papa Agustín I. Curiosamente, en las redes, el nombre fue tergiversado. Algunos lo llamaron León XIV, tal vez por ignorancia, tal vez por confusión, o quizá, querido oyente, porque hay una necesidad espiritual profunda de que surjan figuras que encarnen la claridad en medio del caos. Segunda parte: Robert Francis Prevost, el hombre real. Pero no todo es invención. El cardenal Robert Prevost es una figura real. Nacido en 1900 en Chicago, Estados Unidos, fue misionero agustino en Perú por casi 2 décadas. Posteriormente fue prior general de su orden, luego obispo de Chiclayo y finalmente nombrado prefecto del dicasterio para los obispos por el Papa Francisco en 2023. Su trayectoria es profundamente espiritual, fiel a la doctrina, cercano al pueblo y formado en el silencio orante de la tradición agustiniana. Por ello, muchos vieron en él a un posible sucesor papal, no porque lo dijera un medio, sino porque su vida habla de Cristo. Tercera parte: la necesidad de un pastor firme en tiempos de confusión. Vivimos tiempos donde la confusión espiritual crece, donde muchos buscan señales, profecías, pastores que den certeza. El surgimiento de nombres como León XIV o Agustín I nos habla más de esa necesidad que de la realidad. ¿Por qué se viraliza una historia que no es oficial? Porque hay hambre de santidad. Porque muchos corazones desean un papa que hable con la voz de los padres de la Iglesia, que se oponga a la tibieza y abrace la verdad sin miedo. Cuarta parte: entre la ficción y la profecía.
El video sobre el Papa León XIV no es un documento oficial, pero tiene poder, no porque sea cierto, sino porque toca algo profundo, una esperanza, una advertencia, una invitación a volver a las fuentes del Evangelio. En este sentido, más que desmentirlo, hay que leerlo con discernimiento. Quinta parte. Lo que dice la Iglesia. Hasta hoy, el Papa es Francisco, y mientras viva no hay sucesor. La Iglesia no ha anunciado cónclave alguno. Nadie ha sido elegido como Papa con el nombre de León XIV, ni Agustín Pirner. Debemos orar por el Papa Francisco, por su salud, por su fidelidad y por la unidad de la Iglesia. Inventar papas paralelos, aunque sea desde la buena intención, puede generar confusión. Sexta parte. El mensaje espiritual detrás del mito. Pero no todo es negativo. Esta historia nos recuerda algo esencial, el deseo ardiente de un pueblo por un pastor que guíe con firmeza y amor. Nos recuerda que la Iglesia necesita volver al silencio, a la adoración, al corazón de Cristo. Tal vez, en el fondo, el Papa León XIV representa un anhelo del alma colectiva, no un engaño, sino un grito de auxilio espiritual. Conclusión. El verdadero pastor. Querido hermano, querida hermana, nuestro pastor es Cristo. El Papa es su siervo, y mientras oramos por la Iglesia y por sus líderes, también debemos mirar dentro. ¿Estamos nosotros siendo fieles? ¿Nos alimentamos de la verdad o de ficciones agradables? Que esta historia nos lleve al discernimiento, a la oración y al encuentro con la verdad que no cambia. La historia del Papa León XIV nos recuerda que la esperanza es poderosa, pero más poderosa aún es la fe fundada en la verdad. No sigamos voces que no vienen del Espíritu, sigamos al buen pastor. Séptima parte. El nombre León en la tradición católica. El nombre León tiene un peso histórico y simbólico en la Iglesia desde San León Magno, quien defendió la fe en el Concilio de Calcedonia, hasta León III, que inauguró la doctrina social de la Iglesia. Este nombre ha estado ligado a momentos decisivos. En la Biblia, el león representa fuerza, realeza y también vigilancia espiritual. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Apocalipsis 5:5. Por ello, la elección ficticia de un papa con el nombre de León XIV no es aleatoria. Habla de un deseo profundo de regreso a una iglesia fuerte, vigilante, sin miedo de rugir ante las herejías del tiempo moderno. En muchos corazones, el nombre evoca liderazgo, firmeza y defensa del rebaño. Octava parte. La figura del Papa en la escatología cristiana. En los tiempos finales, dice la Escritura, muchos se levantarán en el nombre de Cristo para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. No afirmamos que quienes difunden el nombre de León XIV lo hagan con malicia, pero sí debemos estar atentos al papel escatológico del Papa. Él no es un símbolo vacío, es el sucesor de Pedro, el siervo de los siervos de Dios, la roca visible de unidad en medio del torbellino espiritual del mundo. Los padres de la Iglesia, como San Ireneo y San Cipriano, subrayaron la importancia de la comunión con Roma como criterio de ortodoxia. San Agustín mismo, cuyas enseñanzas marcan al ficticio Papa Agustín I, afirmó que donde está Pedro está la Iglesia. Por eso atribuirle legitimidad a un Papa que no ha sido elegido por la Iglesia visible es abrir la puerta a la división. Novena parte. El discernimiento en tiempos digitales.
Vivimos en la era del algoritmo. Lo que se repite se cree, lo que se comparte se toma por cierto. Pero la fe no es viralidad, es fidelidad. Discernir hoy más que nunca es un acto de resistencia espiritual. No basta con ver un video emotivo o escuchar una narrativa bien estructurada. Hay que acudir a las fuentes, el magisterio, la escritura, la tradición. El catecismo enseña que la conciencia debe ser formada y educada. CCE 1783. En tiempos de confusión mediática, formar la conciencia es más urgente que nunca, porque el enemigo no siempre se presenta con cuernos y tridente. A veces lo hace disfrazado de luz. 10ª parte. Un llamado a la oración por el futuro de la Iglesia. Este momento, más allá de toda controversia, debe ser una llamada al silencio y a la intercesión. La Iglesia no necesita especulaciones, necesita santos. No necesita papas imaginarios, sino fieles, dispuestos a cargar la cruz. Recemos por el próximo cónclave cuando llegue para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales. Y recemos por nosotros para que seamos ovejas que escuchan la voz del verdadero pastor. Que María, Madre de la Iglesia, nos cubra con su manto, que San Miguel nos defienda del error, que San Pedro y San Pablo rueguen por nuestra fidelidad, y que cada uno de nosotros, donde esté viva, con la certeza de que la verdad no cambia y la Iglesia, aunque zarandeada, sigue siendo la barca segura. 11ª parte. Las profecías de San Malaquías. Muchos han oído hablar de las famosas profecías de San Malaquías, una lista de lemas latinos que supuestamente predicen a cada papa, desde Celestino II hasta el último papa de la historia, atribuidas al arzobispo irlandés Malaquías de Armagh en el siglo II. Estas profecías resurgen cada vez que hay un cambio papal o una crisis en la Iglesia. Según la lista, el último papa sería el que lleva el lema Petrus Romanus, Pedro el Romano, quien guiará a la Iglesia en medio de la persecución final, tras la cual vendrá el juicio de Dios. En esa cronología especulativa, el Papa Francisco es considerado por algunos como el último antes de Pedro el Romano. ¿Dónde encajaría entonces el ficticio León XIV? La respuesta es sencilla: no encaja, porque la lista misma ha sido objeto de debate. Muchos estudiosos afirman que fue una falsificación del siglo XVI creada para influir en un cónclave. Además, su estilo cambia drásticamente a partir del siglo XVI, lo que refuerza la sospecha de su origen tardío. Sin embargo, la fascinación persiste, y ahí debemos detenernos, porque esta fascinación no proviene de la fe, sino del miedo, del deseo de controlar lo incontrolable y a veces de una espiritualidad sensacionalista más interesada en lo espectacular que en la conversión. 12ª parte. ¿Por qué el mundo moderno necesita señales? Vivimos en una cultura que ha reemplazado la contemplación por el espectáculo. Queremos signos, símbolos, advertencias, porque en el fondo hemos perdido la capacidad de escuchar a Dios en lo ordinario. El auge de teorías sobre papas secretos, profecías ocultas y revelaciones privadas no aprobadas nos habla de una humanidad espiritualmente ansiosa. En lugar de acudir al Santísimo, preferimos leer titulares que hablen del fin del mundo. En vez de rezar el rosario, buscamos el próximo escándalo eclesial, y es ahí donde el supuesto León XIV
se convierte en un espejo. No de la Iglesia, sino de nuestras propias inquietudes internas. Es el reflejo de un pueblo que ha olvidado que la verdadera profecía se vive en el silencio, la oración y la caridad. 13. Parte la tradición como antídoto al ruido moderno. En medio de la tormenta digital, donde cada segundo brotan miles de palabras, imágenes y teorías, la tradición se alza como un ancla, no como un peso del pasado, sino como una raíz viva que nutre el presente. En el caso del papado, la tradición no es una decoración, sino una garantía. Garantiza la continuidad apostólica, la fidelidad doctrinal y la unidad de la fe. Cuando los ruidos modernos intentan imponer papas inventados, profecías tergiversadas o visiones interesadas, la tradición nos recuerda que la verdad no cambia con el algoritmo. Es en el silencio del sagrario, no en el bullicio de YouTube, donde se revela la voz del pastor. La Iglesia no se deja llevar por las tendencias. Ella camina al ritmo del Espíritu Santo, y si bien escucha los signos de los tiempos, no negocia con la verdad revelada. Por eso, frente a cada rumor moderno, la respuesta no debe ser la reacción emocional, sino el retorno a la fuente, el Evangelio, los santos, los concilios, los sacramentos. 14. Parte el silencio como refugio del discernimiento. Hoy, más que nunca, necesitamos silencio. Un silencio habitado, no el vacío, sino la presencia, no la ausencia de palabras, sino la plenitud del verbo. En tiempos donde se multiplican los falsos profetas digitales, el alma cristiana debe encontrar refugio en la oración contemplativa, en la liturgia vivida en la palabra de Dios, meditada. San Benito lo sabía. El monje verdadero no es el que habla mucho de Dios, sino el que vive en su presencia. Santa Teresa enseñaba que un solo segundo de atención verdadera a Dios vale más que 1000 discursos. Y San Juan de la Cruz nos advirtió: Dios habla en el silencio del alma. Frente al supuesto León XIV, la reacción más sabia no es debatir su existencia, sino profundizar la nuestra. ¿Estamos enraizados en la verdad? ¿Escuchamos realmente al Papa legítimo? ¿O preferimos las voces que nos emocionan pero no nos convierten? 15. Parte. La esperanza que nace de la claridad. Este momento puede ser una oportunidad para volver a lo esencial, para dejar atrás el sensacionalismo y abrazar la sencillez del Evangelio. La figura ficticia de León XIV puede ayudarnos paradójicamente a recordar lo que significa verdaderamente tener un papa, un padre, un pastor, un guía. La esperanza cristiana no nace de las novedades, sino de la fidelidad. Y esa fidelidad se renueva cada día en el corazón de los creyentes, que sin ruido, sin cámaras, sin redes, entran en su habitación, cierran la puerta y oran al Padre en lo secreto. La Iglesia no necesita otro León, necesita santos. No necesita más nombres espectaculares, sino almas escondidas que ardan en amor. Que este episodio nos haga más sabios, más humildes, más orantes. 16. Parte. El Papa que el mundo necesita. Vivimos en una era donde se premia lo visible, lo rápido, lo popular, pero el Papa que el mundo necesita no será necesariamente el más carismático, ni el más moderno, ni el más elocuente. Será aquel cuya alma arda en Cristo, cuya rodilla se doble ante el Santísimo, y cuya voz resuene en fidelidad
a la verdad eterna. El verdadero Papa que el Espíritu Santo suscita no sigue las modas, sino que confirma en la fe. No teme ser impopular, si eso significa ser fiel al Evangelio. No construye puentes con el error, sino que tiende la mano con la verdad. No se presenta como celebridad espiritual, sino como siervo sufriente configurado con el buen pastor. El mundo puede querer un papa complaciente, diplomático, reformista, según sus intereses, pero la Iglesia necesita uno que escuche a Dios más que a los hombres, que hable poco y ore mucho, que se deje crucificar por la verdad, si es necesario, que mire a los ojos de los pobres y de los poderosos con la misma compasión, pero con distinta exigencia. Un papa que nos devuelva la mirada contemplativa, que como San Gregorio Magno sea al mismo tiempo Padre tierno y Maestro firme, que sepa llorar ante el sagrario por sus ovejas y también levantar la voz ante el error, aunque venga de dentro. Ese es el Papa que necesitamos. Tal vez no sea el León XIV, tal vez ni siquiera lo conozcamos aún, pero podemos prepararle el camino. 17. Parte el fiel anónimo y su poder espiritual. Ante la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros, simples fieles, para preparar el corazón de la Iglesia para su próximo pastor? La respuesta no está en los titulares ni en los análisis políticos. Está en lo invisible, en lo que no se ve. Está en el rosario que se reza en silencio, en la misa vivida con devoción, en el ayuno ofrecido sin que nadie lo sepa. Los grandes cambios en la Iglesia casi nunca comenzaron en los palacios, sino en las grutas, los conventos, los hogares humildes. Santa Mónica, orando por su hijo, Agustín San Francisco, desnudándose ante su padre y abrazando la cruz. Teresa de Lisieux, ofreciéndose como víctima de amor. El Papa que vendrá si ha de ser santo, nacerá espiritualmente del clamor secreto de millones de almas que sin aplausos piden a Dios un pastor según su corazón. Cada oración humilde, cada acto de penitencia, cada padre de familia que enseña a sus hijos a persignarse, está sembrando el terreno donde un día brotará el trigo de la renovación. No subestimemos el poder del pequeño. En el reino de Dios, lo oculto es más fecundo que lo visible. Mientras el mundo aplaude a los poderosos, el cielo se inclina ante la viuda que da 2 monedas con amor. Mientras se especula sobre papas ficticios, el Espíritu Santo actúa en la cocina de una madre que reza por sus hijos, sacerdotes en el hospital, donde una religiosa cuida a los enfermos, en el alma de un joven que elige castidad en un mundo corrompido. 18. Parte la vida familiar como semilla de la Iglesia. La familia es la primera catedral. El altar doméstico es más fuerte que cualquier algoritmo. Si queremos una Iglesia fiel, debemos cultivar hogares santos. Un niño que aprende a rezar de la mano de su abuela está más protegido contra los errores modernos que cualquier seminario de teología progresista. Un matrimonio fiel, aunque pobre, es más revolucionario que cualquier sínodo. Una comida bendecida en silencio un domingo en misa. Un perdón pedido de corazón entre esposos. Son actos que construyen la Iglesia desde abajo, desde dentro, desde el amor. El futuro. Papa no será solo fruto del cónclave, será fruto de nuestras lágrimas, de nuestra fidelidad, de nuestra conversión. No podemos votar en la Capilla Sixtina, pero sí podemos doblar rodilla ante el sagrario
Y ahí, en esa rendición amorosa, comienza todo verdadero cambio. 19. Parte el sufrimiento como fuego que purifica a la Iglesia. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en su Iglesia? ¿Por qué escándalos, divisiones, confusión doctrinal? Esta es una de las preguntas más profundas del alma creyente. Y la respuesta, aunque misteriosa, siempre apunta a una sola dirección: la cruz. Cristo no redimió al mundo con poder político ni con discursos virales. Lo redimió desde el Gólgota, desde el silencio del Cordero degollado. La Iglesia, su cuerpo, no será distinta. También ella debe pasar por su Viernes Santo. También ella será traicionada, escupida, herida, pero nunca abandonada. Cada crisis, cuando se vive en fe, es una purificación. Cada escándalo, una llamada a la conversión. Cada oscuridad, una oportunidad para encender una llama de fidelidad más fuerte. En palabras de Benedicto XVI, la Iglesia siempre ha renacido de las pequeñas comunidades que vivían intensamente la fe. Hoy no somos llamados a negar el sufrimiento, sino a abrazarlo con Cristo, a ofrecerlo como intercesión, a vivirlo como fuego que consume las impurezas y revela el oro. En el crisol del dolor, Dios forja a los verdaderos testigos. Recordemos, del costado traspasado de Cristo brotó la Iglesia, y del costado herido de la Iglesia brotará una nueva primavera, si somos fieles. 20ª parte. La promesa de Cristo a Pedro piedra, firme en la tormenta. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Esta no es una frase poética, es una promesa eterna, una garantía divina, no fundada en la santidad personal de los papas, sino en la fidelidad de Cristo. A lo largo de los siglos ha habido papas santos, papas débiles, papas reformadores y papas perseguidos, pero todos, sin excepción, han sido custodios de esta promesa: sostener la unidad de la fe, confirmar a los hermanos y ser el principio visible de comunión. Esa es la verdadera profecía, no la de las listas oscuras, ni la de visiones apócrifas, sino la palabra viva de Cristo. Frente a los rumores sobre un supuesto Papa León XIV, debemos recordar que la Iglesia no se guía por corrientes humanas. Su brújula es el Evangelio, su fuerza es el Espíritu Santo, y su roca es Pedro, cuya voz continúa resonando en cada papa legítimo que lo sucede. Cuando alguien presenta a otro papa, fuera del cónclave, fuera de la sucesión apostólica, fuera del discernimiento eclesial, está proponiendo una ruptura. Y la ruptura no viene del Espíritu, sino del enemigo. Satanás siempre ha querido dividir al rebaño, pero Cristo ha orado para que no se rompa, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Juan 17:21. La existencia misma de papas ficticios o de movimientos que los promueven es una tentación contra la unidad, aunque se presenten con lenguaje piadoso, aunque citen a santos, aunque parezcan ortodoxos. Si no están en comunión con el Papa legítimo, están sembrando confusión. Por eso, más que hablar del falso León XIV, hablemos del verdadero Pedro de la fe que no falla, de la Iglesia que herida y sangrante sigue siendo. Madre y del corazón de Cristo, que nunca dejará a su esposa sin guía. 20ª. Primera parte, el desenlace.
La verdad no necesita disfraces. Y así llegamos al final de este viaje. Un viaje que no trataba solo de nombres o listas papales, sino del alma. Porque cuando el alma se aleja de la verdad, inventa ídolos, y cuando el alma se rinde a Cristo, ve con claridad. El Papa León XIV no existe, pero su sombra nos ha revelado algo verdadero, el deseo profundo de un mundo herido por ser guiado, amado, purificado. No rechacemos esa sed, pero tampoco la saciemos con espejismos. Vayamos a la fuente, a Cristo, al Evangelio, a la Iglesia viva. La verdad no necesita efectos especiales, solo necesita corazones dispuestos. La fe no se impone, se testimonia. Y el amor a la Iglesia no se demuestra creando ficciones, sino sosteniéndola con humildad cuando tambalea orando por ella, cuando sufre, y creyendo en ella cuando es despreciada. No te preguntes más quién es el Papa León XII. Pregúntate quién eres tú ante el verdadero pastor. ¿Le sigues? ¿Le amas? ¿Le obedeces? Porque al final no seremos juzgados por los papas que imaginamos, sino por la fidelidad con la que respondimos al amor que se nos dio. Termina este video no con una conclusión, sino con una oración: que el Señor te conceda discernimiento, amor por la verdad y fidelidad a su Iglesia, que la Virgen María, Madre de la Unidad, te cubra con su manto, y que San Pedro desde el cielo interceda por ti, por mí, y por la barca que juntos navegamos rumbo a la eternidad. Amén.